En cuanto a esta manipulación genética, entonces tenemos de este lado, o lo inicial, sería algo que se le conoce como terapia génica. Esa terapia génica está desarrollada bajo el área de esta ingeniería genética. Si nosotros buscamos en el diccionario qué es ingeniería genética, se refiere a cómo se manipulan esos genes, cómo se reconstruyen, cómo puedo yo incluir el gen de un organismo que yo necesito porque tiene características de síntesis de proteína que son bastante eficientes, ¿cierto? Sobre un organismo que digamos que tiene la base sobre la cual si yo lo reproduzco, él al mismo tiempo también me va a reproducir ese tipo de proteína. Entonces, de este lado tenemos que esas aplicaciones o esa ingeniería genética maneja unas aplicaciones que son las más comunes en esa tecnología y que se encuentran en el área de farmacología. ¿Por qué farmacología? Porque lo que se están produciendo son medicamentos, ¿listo? Algunas proteínas que son necesarias para el buen funcionamiento del hombre. Entonces, por ejemplo, en el caso de la insulina, digamos que la insulina es un medicamento que se necesita para las personas que son diabéticas, ¿cierto? Pero esa insulina no es del todo, digamos, que producida por reacciones químicas a nivel de un laboratorio químico, sino que más bien son producidas gracias a la síntesis de otro tipo de organismos. Estas se pueden producir en microorganismos a gran escala y en muy bajo costo. El proceso es básicamente esto, ¿listo? Estos 7 pasos que se ven acá. Entonces, por ejemplo, lo inicial se tiene que considerar que hay una persona o sí, un organismo que está presentando algún cuadro de una enfermedad, ¿cierto? Algún diagnóstico que tiene que le indica que presenta una enfermedad y que se puede tratar bajo esta ingeniería genética. Entonces, lo primero que uno debe hacer o lo primero que se realiza en esa ingeniería es una extracción de células del paciente. A esas células del paciente, digamos que se le reconoce el material genético, ¿cierto? Si nosotros recordamos, la mayoría de las enfermedades están desarrolladas en base a de pronto alguna deficiencia, a una sección de nuestro ADN que está impidiendo la síntesis de una proteína que el cuerpo necesita, ¿listo? Y que es primordial para su desarrollo. Entonces se extraen estas células del paciente. Simultáneamente yo también tengo, por ejemplo, en el caso de un virus. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes me recuerda qué información o qué conocen de los virus? ¿Qué puede ser un virus? Por ejemplo, Amelie Turcio, ¿tú nos puedes decir qué es un virus? Ustedes vieron el año pasado los procesos de reproducción, ¿cierto? A nivel celular. También vieron los procesos de reproducción sexuales y asexuales en los organismos. Dentro de esos procesos de reproducción también estaba el ciclo de vida de los virus. ¿Alguien me recuerda qué conocimiento tienen o qué saben acerca de los virus? Paula Valentina, ¿recuerdas algo de los virus? No, la verdad no. ¿No? Ok. Si nosotros viéramos un virus, ¿cierto? ¿Alguien me puede mencionar? O sea, científicamente, biológicamente, se reconoce que un virus es un organismo que no es vivo. ¿Por qué consideramos que esos organismos no son vivos, esos organismos unicelulares? ¿De pronto recordamos eso, algo de eso? Ok. Entonces, si nosotros vemos la estructura de este microorganismo, ellos tienen una cápsula, más que una membrana, es una cápsula que está protegida o se encuentra conformada de básicamente proteínas, ¿listo? Y en su interior tiene ADN, no tiene nada más. Este microorganismo no tiene organelos, tampoco tiene de pronto algún flagelo,
en este caso no lo están mostrando, pero ellos tienen acá, digamos que unas estructuras que le permiten el movimiento, ¿listo? Pero pues no todos los virus son iguales, entonces por eso muestran el esquema de esta forma. Por ejemplo, si nosotros viéramos el esquema del virus que nosotros conocemos actualmente, el del el SARS-CoV-2, básicamente es un virus con una forma totalmente redonda, no es un hexágono, no es una forma, digamos, que geométrica de esta forma, sino que es totalmente redondo. ¿Listo? Entonces, en este caso, a este virus se le considera que es un organismo no vivo porque al no tener organelos, al no tener ribosomas, ¿cierto? Al no contar de pronto con otros organelos que le permitan formar proteínas, no se puede reproducir. Su cuerpo básicamente está conformado de proteínas y la única forma de reproducirse, digamos que es produciendo más proteínas. Al no tener ribosomas, no las puede sintetizar. Entonces son organismos no vivos que invaden otros organismos, que los hacen sus hospederos y utilizan su material genético. Entonces básicamente ellos invaden, ¿listo? Son unos invasores, ¿listo? Son agentes infecciosos que utilizan nuestro material genético para reproducirse. Por eso es que son tan dañinos, ¿listo? Entonces lo que hacen en este segundo paso es que en el laboratorio se modifica un virus de forma que no se pueda reproducir. ¿Listo? Entonces digamos que le quitan la parte que indica un proceso de reproducción. ¿Listo? A nivel de su material genético, que este sí lo tienen, este es propio de ellos. Y en el tercer paso se inserta el gen de un virus. Este gen de un virus, digamos que ya viene siendo modificado. Aquí ya nos, digamos que lo que va a hacer es que nos van a insertar el gen de un virus que sí se reproduce y que va a reproducir consigo una proteína. Aquí está, digamos, diseñada o especificada el proceso o toda la secuencia que nos indica la síntesis de una proteína en específico. Cuando se tiene ya esta secuencia completa con este virus en su cápsula, con el virus normal más la sección del virus que se modificó, se introduce o se mezcla con las células del paciente. Ya lo demás, digamos que corre por cuenta del virus, porque recordemos que este es un agente invasor y tiene como finalidad reproducirse en el interior del organismo. Entonces, aquí ya se fusiona con la célula del paciente. Como paso número 5, entonces ya vemos que las células del paciente se modifican genéticamente. Entonces, nosotros vemos que inicialmente esta secuencia, digamos que se veía de un color doradito, ¿cierto? Acá se ve en rojo, aquí la otra se ve en azul, aquí ya se ve mezclado, ¿cierto? Se ve la doble hélice, teniendo en cuenta que esta solamente tiene un ADN lineal, ¿listo? En este caso es doble hélice. Entonces yo ya veo que el ADN del virus se fusiona con la del paciente y entonces es ahí cuando las células que se modifican, digamos que se unen, ¿cierto? Se le inyectan al paciente o se le trasplantan al paciente y luego estas células que ya se modificaron, que ya se inyectaron, genéticamente empiezan a producir la proteína o la hormona que el paciente en su condición de enfermo no puede desarrollar. ¿Listo? Entonces digamos que todo esto es tratar de armar un rompecabezas, ¿cierto? Inicialmente yo debo manejar las células que son de la misma persona, porque en algún momento si yo inserto alguna célula que no pertenece a este paciente, que es el que está en condición de enfermo, posiblemente las vaya a rechazar. ¿Listo? Entonces, lo básico o digamos lo primordial es utilizar como base células que sean de la persona que se encuentra en esa condición de enfermo. ¿Listo? Entonces, en este caso, esa terapia génica lo que nos permite es tratar de corregir esas condiciones especiales que se presentan en algunas enfermedades o patologías donde la persona no puede desarrollar o no puede generar o no puede sintetizar alguna sustancia química importante, como las hormonas o las proteínas. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta insulina es una proteína de carácter hormonal.
Y nosotros más adelante vamos a ver para qué funciona. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Más o menos se entiende, ¿cierto? La idea es sacar células, modificarlas y volverlas a introducir, siempre y cuando tengan un propósito, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, el propósito es tratar de mezclar este ADN con una sección del ADN que sí sea capaz de producir algo que el paciente en su condición de enfermo no puede desarrollar. ¿Listo? Bien. Entonces, bajo esas condiciones, digamos que hay ciertas expectativas, ¿cierto? Cuando hablamos de la terapia génica, no solamente nos referimos a las terapias que se realizan en base o en función del ser humano, sino también en función de una medicina veterinaria, ¿listo? Entonces hay organismos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los caballos, ¿cierto? Algunas veces ellos desarrollan algunas enfermedades que les impide competir, ¿cierto? Que les impide estar en una condición óptima en su salud. Entonces, hay expectativas. ¿Y cuáles son? Entonces, inicialmente, la producción de proteínas terapéuticas. Entonces, estas proteínas que de alguna forma el cuerpo necesita para tratar de sobrellevar alguna enfermedad, ¿cierto? Lo que veíamos en el esquema anterior con la insulina. Recordemos que en el caso de los pacientes diabéticos, ellos no tienen una cura. Una persona que desarrolle la diabetes sencillamente ya tiene esa condición de por vida. Por eso es importante tener hábitos de vida saludables, ¿cierto? Para no caer en esa enfermedad. Entonces, independientemente de la enfermedad, ya el paciente tiene que tomar esta medicina por el resto de su vida y cuidar su salud, mantener unas condiciones de vida saludables. Como segunda expectativa, digamos, la generación de modelos animales para el estudio de enfermedades. Entonces, se necesita el conocimiento acerca de algunos organismos, porque si bien lo dijimos en la diapositiva anterior, en ese medio se utilizan el gen de un virus, ¿cierto? Digamos que ese es un modelo que nosotros ya conocemos, o que más bien los laboratorios, los genetistas ya manejan porque ya conocen a ese organismo, ya saben cómo va a responder al estar en contacto con el ser humano y en contacto con otros animales. Entonces digamos que necesitamos conocer de otros organismos, ¿cierto? Y conocerlos a fondo para saber en el momento que se vayan a aplicar cuál va a ser su reacción, cómo se van a comportar, qué es lo que van a producir. ¿Listo? Entonces es importante generar más modelos de animales, ¿cierto? Que se utilicen para el estudio de este tipo de enfermedades o de enfermedades en general. Como tercera expectativa, entonces tenemos acá la producción de órganos de animales para el trasplante en humanos. ¿Alguien ha escuchado algo acerca de ese tipo de condición, del trasplante de órganos utilizando como base los animales? ¿Alguna vez escucharon algo acerca de ello? ¿No? No sé si ustedes lo recuerdan, pero alguna vez nosotros vimos hace poco realmente, estábamos viendo básicamente en noticias, digamos en los reportes científicos, que encontraron o hicieron el hallazgo de un embrión de cerdo que tenía características del ser humano. Entonces, básicamente lo que hay ahí es digamos, una fusión. Hay organismos transgénicos. Cuando pensemos en un transgénico, inicialmente son genes de distintos organismos mezclados. ¿Listo? A eso se le conoce como transgénico. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de la producción de órganos de animales para el trasplante en humanos, básicamente lo que hay es una formación de un transgénico para luego tomar esos órganos y trasplantarlos al ser humano. ¿Listo? ¿Por qué es importante este trasplante de órganos?
Si nosotros vemos, por ejemplo, en el listado de donantes, son muy pocos, ¿cierto? Las personas que fallecen antes de fallecer no tienen o no contemplan la opción de donar sus órganos. Y hay muchas personas que se enferman del riñón, del hígado, del estómago, necesitan un trasplante, por ejemplo, de corazón, ¿cierto? Otros necesitan del trasplante de la médula espinal, de la córnea, de algún otro órgano, ¿cierto? Entonces, en ese caso, digamos que son órganos vitales para el desarrollo y para el mantenimiento de una vida, digamos, óptima, ¿cierto? Y no es fácil conseguirlos. Por ejemplo, en el caso de los riñones, muchas personas llevan años haciéndose el proceso de la diálisis y ya ustedes conocen de su biología de séptimo esa diálisis que se refiere al proceso de filtrado de la sangre, ¿cierto? Para la producción y evacuación de la orina. Entonces, si ese riñón no funciona, sencillamente ese es un proceso que se tiene que realizar de por vida. Y nuestra última expectativa, que ya es la generación de animales de alto valor genético y productivo. Entonces, en cuanto a esta última expectativa, por ejemplo, en el caso del ganado, si nosotros hablamos de las grandes haciendas, ¿cierto? Que necesitan o desarrollan animales con fines cárnicos, por ejemplo. Entonces, digamos que lo que se realiza a nivel genético es la modificación del animal para que produzca mayor cantidad de carne. O en el caso de los animales que se utilizan para la producción de leche, entonces van a modificar ese tipo de genes donde el animal produzca mayor cantidad de leche, ¿cierto? Y de mejor calidad. ¿Listo? Entonces, sencillamente son modificaciones que tienen un propósito, ¿cierto? Producir órganos, ¿cierto? Darle un valor alto a la cantidad de leche o a la producción de leche, ¿cierto? O a esa calidad de leche, ¿cierto? La formación de más animales, ¿cierto? Que se utilicen como modelo de estudio para enfermedades y la producción de algunas proteínas que se utilicen como una terapia génica. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ok. Bien. Entonces, al realizar estos procesos, digamos que muchos de los países tienen alguna especie de control o se afanan más bien por realizar alguna especie de control porque al realizar, digamos, al modificar un organismo, digamos que se corren muchos riesgos, ¿cierto? Independientemente si se modifica o no se modifica, finalmente todos esos productos van a ser para el consumo y para el uso del ser humano. Y en algún momento van a generar alguna consecuencia, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Entonces, inicialmente en Estados Unidos en el 95 se indicó algunos de los puntos que se deben considerar para la fabricación y para la prueba de productos terapéuticos para el uso humano derivados de animales transgénicos. Recordando que animales transgénicos son animales que tienen algunos genes de otros organismos o algunos genes modificados. Entonces, inicialmente, que se debe ser conocida, debe ser indicada la estructura del transgén. Entonces, debe saberse o debe conocerse o darse a conocer en qué parte de la genética del organismo transgénico fue modificado, cuál fue el gen que se modificó. Como segundo punto o como segunda consideración, la fidelidad de la transmisión hereditaria del transgén. ¿Qué quiere decir la fidelidad? Cuando nosotros hablemos de la herencia, que ustedes lo vieron en su biología de octavo, entonces se refiere a que todas las veces que se produce un animal transgénico y ese animal transgénico tiene hijos o a ese animal transgénico se le estimula el desarrollo de hijos, ¿cierto? O de su descendencia, esa descendencia va a heredar ese gen que se modificó, ¿listo? Entonces no todas las veces va a ser la producción de un gen en base a un organismo modificado, sino que también
se tiene que relacionar con que tiene descendencia y su descendencia va a heredar ese mismo gen. Como tercer punto, la constancia de la expresión del producto en la progenie a largo plazo de varias generaciones. Entonces, a lo que se refiere con esto es que no solamente va a estar el gen, sino que se debe asegurar que esa secuencia de ese gen que se heredó debe producir o sintetizar el producto para el cual fue modificado. Entonces, por ejemplo, si se modificó el gen en una cabra para que produzca, por ejemplo, la insulina que mencionábamos hace un rato, entonces todos los descendientes de ese animal deben contener el gen y además ser capaces de sintetizar y producir esa insulina, en ese ejemplo. Como tercer punto, la gestión de los rebaños de producción, es decir, se va a evaluar los efectos de expresión transgénica en la salud y la reproducción de los animales, ¿cierto? Entonces debemos conocer cuáles son los efectos en el momento de que se consume este producto que se obtiene a partir de ese transgénico, ¿cierto? Entonces se debe conocer cuáles son los síntomas, por ejemplo, secundarios que se generan, ¿cierto? Porque yo no puedo lanzar al mercado una proteína en cápsula, por ejemplo, y que las personas la estén consumiendo, la persona que la necesite médicamente, y que finalmente esta genere de pronto alguna condición como desarrollar, no sé, un comportamiento improntado del animal de donde se obtiene. Entonces, por ejemplo, si es de una cabra, entonces, por ejemplo, desarrollar, no sé, alguna alergia o alguna enfermedad que es típica de un animal del que se obtiene la proteína. ¿Listo? Y también en los animales. Entonces, no solamente se refiere al ser humano, sino que los animales que producen esa proteína, digamos, tengan una condición de salud y de reproducción estables. ¿Listo? Ellos tampoco pueden ser sometidos a ciertas condiciones de insalubridad o de pronto de poca sanidad y de una condición de salud, digamos, extrema en la que el animal sea, digamos que, degenerado en una condición óptima. ¿Listo? Porque pues tenemos en cuenta que también son animales, que también sienten, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es un punto importante a considerar en esa producción de proteínas o de animales transgénicos. Como cuarto punto, la estabilidad de la expresión del producto durante la vida reproductiva del animal. Entonces, esto lo que nos indica es que el animal transgénico no me va a producir una proteína en el primer año y en el segundo año ya no me va a producir la proteína. Tiene que ser a lo largo de toda su vida reproductiva. ¿Listo? Que es cuando más vigor tiene el animal. Entre más vigoroso, digamos, tenga todas sus características físicas y estables para reproducirse, el animal se considera que puede producir también la proteína o el producto que se está obteniendo a partir de ese animal. Y como sexta consideración, entonces, el procedimiento de purificación del producto que ha de validarse para eliminar los agentes adventicios. Entonces, digamos que si se obtiene a partir de la producción de leche, digamos que el proceso de purificación del producto debe ser viable de forma tal que al purificarse y extraerse del contenido de todo lo demás que hace parte de la leche, en ese caso, porque la mayoría de los productos son a partir de leche, debe permitirme una pureza cercana al 100%, para que al final yo no le dé al consumidor un producto de leche de cabra, sino estrictamente la proteína que la persona necesita o que la farmacéutica está intentando desarrollar. ¿Listo? Entonces, todo esto hace parte de un proceso de síntesis de una sustancia de interés farmacológico o médico veterinario, ¿listo? También para el aprovechamiento de algunos animales domésticos. ¿Alguna pregunta de este lado? Bien. Digamos que hay también algunas reglamentaciones, ¿cierto?, que se deben tener en cuenta. Inicialmente una inocuidad, es decir, unas condiciones de salubridad, ¿cierto? Se debe tener en cuenta que el animal que se está desarrollando
se desarrolle en un ambiente higiénico, limpio, salobre, ¿cierto? Debe ser, digamos, sano más bien. También la eficacia, ¿listo? Nosotros debemos ser conscientes si el proceso es bastante complejo, yo lo tengo que tratar a nivel celular y a nivel de laboratorio, digamos que el nivel de costos es muy amplio, es muy alto, ¿cierto? Y al ser alto, digamos que tenemos que medir esa eficiencia o esa eficacia. Si es eficaz el proceso, digamos que me muestra a mí una rentabilidad, lo que yo invierto va a ser muy poco o va a ser proporcional más bien a lo que yo obtengo como ganancias. Digamos que yo no voy a invertir un montón de dinero y al final las ganancias van a ser muy mínimas. No, digamos que debe ser proporcional. Entonces yo tengo que ver cuál es la eficacia del proceso para seguirlo desarrollando e implementando. También la identidad, ¿cierto? Yo debo ser específico con el animal que voy a trabajar, la especie que voy a trabajar y también, digamos, el portador, ¿cierto? El gen, digamos que los genes que se van a modificar, ¿de qué organismos son? ¿De qué microorganismos son? También la pureza, digamos que si se obtiene un porcentaje de pureza muy bajo, el proceso no es eficiente. Entonces yo tengo que ser capaz de obtener una pureza del 100% para que mi protocolo o el proceso que yo estoy desarrollando o el producto que yo estoy obteniendo sea, digamos que consumible y también se pueda vender en el mercado. La potencia, cuando se habla de la potencia se refiere más que potencia al potencial que tiene el animal. Entonces, el potencial de producción de esa proteína o de esa sustancia o de esa hormona que se obtiene en ese organismo transgénico y al final que haya un proceso de control. Entonces, este proceso de control se refiere a que teniendo en cuenta que estamos desarrollando organismos transgénicos, esto no se nos salga de las manos, ¿listo? Que al final yo no esté generando de pronto algún mutante a nivel de laboratorio, porque yo le estoy ingresando a él material genético que es exógeno, ¿listo? Que no le pertenece a ese animal, que es de otros animales. Entonces, que no me vaya a desarrollar de pronto este animal alguna condición que no sea de su especie, ¿listo? Entonces, se debe considerar también eso. Y finalmente, como les había mencionado antes, como la mayoría de los productos se obtienen a partir de la leche, porque todos en su mayoría se producen a partir de mamíferos, teniendo en cuenta que nosotros también somos mamíferos, se obtienen a partir de la leche. Entonces la leche es considerada una fuente atractiva de proteínas recombinantes debido a la facilidad del acceso al tejido. ¿Listo? Entonces digamos que a lo largo de la vida del animal yo puedo extraer la leche, ¿cierto? Se hace un ordeño y en ese ordeño, además de leche, se está conteniendo también la proteína que yo necesito o que la farmacéutica está implementando o que está desarrollando. ¿Listo? También no solo a la facilidad del acceso al tejido, sino también a los bajos costos de producción y el gran volumen potencialmente disponible. Además, es menos probable que esas proteínas que se expresan en la leche generen algún efecto nocivo en el hospedero, es decir, en el animal que produce la leche. ¿Listo? Por consiguiente, los animales transgénicos se constituyen como un bioreactivo vivo y pueden ser aprobados o apropiados más bien para la producción de gran escala de varias proteínas terapéuticas. Cuando hablamos de un bioreactor, ¿alguien me puede indicar a qué se hace referencia con un bioreactor? ¿Que reacciona a algo? Exacto, entonces sencillamente hagan de cuenta un espacio donde yo coloco todos los ingredientes que se necesitan para que algo suceda y luego, después de un tiempo, eso solito ya va digamos, a partir de un proceso, se va a desarrollar y se va a implementar. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Yo modifico los genes en el animal, yo produzco el transgénico y luego él por sí mismo va a empezar a producir la leche y va a empezar a generar la proteína que se necesita. Entonces, por eso se considera un bioreactor vivo. Ahora, tengamos en cuenta que si hablamos de leche, entonces en su mayoría van a ser hembras, ¿cierto? Las que se van a modificar. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos a Dolly.
Dolly es un ejemplo bastante claro y bastante conocido de esos procesos de modificación genética. En este caso se habla de una clonación. Cuando se habla de un clon, ¿a qué se puede referir? ¿Quién me puede decir qué es un clon? Una versión de uno mismo o algo ¿Algo así. parecido? Una Sí, copia. una copia exacta. Entonces lo que se hizo aquí fue una copia exacta de una oveja. Recordemos que, como ya lo hemos mencionado hace un rato, se utilizan mamíferos para hacer este tipo de modificaciones genéticas. ¿Listo? Entonces, esa modificación, digamos, en este caso, se hizo a partir de dos ovejas de dos especies diferentes. ¿Listo? Entonces, la primera, esta que está en azul, hace referencia a la célula de donde proviene Dolly. ¿Listo? Entonces, esta es la oveja de la que se quiere clonar y de la cual se extraen células mamarias o de las glándulas mamarias para, digamos, que la obtención final de Dolly. Entonces, esta es una oveja de la raza Finn Dorset adulta, esta tiene 6 años, y se toma células o se toman varias células de sus glándulas mamarias. A estas células se les extrae el núcleo. Recordemos que en el núcleo se encuentra la información genética. Por otro lado, también se toma o se obtiene un óvulo de una oveja. Esta es de otra raza, esta se llama Scottish Blackface. Entonces, digamos que recordemos que nuestra biología reproductiva, tanto la nuestra como la de los animales, los óvulos solamente están en una etapa de desarrollo o de función si se estimulan. Y recuerden, o recordemos más bien, que esa estimulación se relaciona con la presencia del esperma. Entonces, esta oveja tuvo que ser estimulada para poder extraer una célula germinativa, una célula sexual, un óvulo. En este caso, se elimina el óvulo de esta oveja. El núcleo que se había tomado de esta oveja de la raza Finn Dorset se fusionó con este núcleo sin óvulo. Como cuarto paso, entonces, el núcleo de la oveja que se va a clonar se introduce, bueno, en el óvulo de esta nuestra oveja Scottish Blackface. Luego, por estimulación, empieza el desarrollo por mitosis. Recordemos que cuando se fusiona una célula germinal, un óvulo y un espermatozoide, lo primero que se empieza a desarrollar son digamos, las primeras células por proceso de división mitótica. Entonces, aquí ya se empezó a desarrollar, se produce una estimulación de esa célula y se empieza a desarrollar un embrión. Cuando este embrión se ve que está en un estado de desarrollo, se le implanta a una tercera oveja. Entonces, esta oveja se le implanta, es implantada el embrión en su vientre y finalmente, luego del tiempo de gestación, nace Dolly. Entonces, finalmente Dolly tiene 3 mamás. La mamá a partir de la cual fue implantado el embrión, la mamá a partir de la cual se tomó el óvulo y la mamá a partir de la cual se tomó el material genético. En este caso, ese material genético, digamos que fue modificado. ¿Listo? Inicialmente de estas células mamarias se hizo una modificación genética para que Dolly, finalmente, que es la que nace, ¿cierto? Produzca una proteína que también produce su mamá. ¿Listo? Entonces, a esto se hace referencia cuando se habla de un proceso de clonación. Finalmente, el material genético que tiene la oveja madre es exactamente el mismo que desarrolló Dolly. ¿Listo? En este caso, no contiene material genético de su segunda madre porque tengamos en cuenta que a ella se le retiró el núcleo. Y en el núcleo se encuentra, digamos, todo ese contenido de material genético, que es el que expresa, el que dirige la expresión de ciertos genes y ciertas características en el animal. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Bien. Profe, ¿esa clonación solo se hace con hembras? Sí,
es necesaria hacerla solo con hembras. Y hay una razón importante. Cuando se produce o cuando yo necesito como laboratorio producir una proteína, por ejemplo, una osteína, que es la proteína que fortalece los huesos, que le da dureza a los huesos. Entonces, en ese caso, recordemos que como lo mencionábamos hace un rato, de la leche se obtiene el producto. Entonces, si yo necesito producir osteína, entonces esa osteína, yo voy a modificar inicialmente el material genético en el animal para que ese animal sea capaz de producir osteína. Y yo no puedo quitarle la osteína de los huesos del animal. Entonces, ¿cómo hago? Lo que yo debo realizar ahí es estimular el desarrollo de sus glándulas mamarias para que ellas produzcan, además de leche, el contenido de la proteína que yo necesito. Esa osteína. Paula, en ese caso es porque se extrae de esa leche, es posible extraer el producto que se necesita. ¿Listo? Ahora, volviendo con lo que les estaba mencionando hace un rato. Hay una desventaja o hay ventajas también. ¿Cuál puede ser una ventaja entre obtener una clonación de una oveja y una clonación de una vaca? Si nuestro producto se encuentra en la leche. ¿Cuál puede ser una ventaja y cuál puede ser una desventaja? ¿Mm? ¿Cuál puede ser una ventaja? ¿Alguien ha visto una vaca? Si nosotros vemos la ubre de la vaca y de pronto aquí en la imagen no se ve la ubre de la oveja, ¿cierto? No es muy visible. ¿Cuál es la diferencia entre las ubres de ellas dos? ¿Alguien me puede mencionar? ¿Recuerdan algo? No sé, de pronto el tamaño. Si nosotros hablamos de que la ubre de la vaca es más grande que la ubre de una oveja, y recordemos que en esa ubre está la leche, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Que el aura de la vaca va a dar más leche, no sé. Sí, bueno, está muy bien. Esa es la ventaja, ¿cierto? Si yo llego de pronto a desarrollar un clon de una vaca, voy a obtener muchísima más leche que la que obtengo a partir de una oveja de estas, ¿cierto? Pero en cuanto a costos, recordemos que un animal recién que nace no se empieza a reproducir y no empieza a producir leche tampoco, ¿cierto? También nos pasa a nosotros. Recién nacidos nosotros no nos reproducimos y tampoco producimos leche. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la oveja, digamos que la edad reproductiva es muchísimo más próxima que la edad reproductiva del ganado, de una vaca, ¿cierto? Una vaca más o menos hacia los 2 o 3 años ya empieza a ser novilla y ya empieza de pronto a producir leche y a producir crías, ¿cierto? En el caso de una oveja lo hace muchísimo más antes. Entonces, ¿cuál es la desventaja de manejar solamente vacas para producir una proteína? Tardaría más. Tarda más, ¿cierto? Entonces, al demorarse un poquito más, sencillamente lo que está pasando es que el producto que yo necesito también tarda más en producirse, ¿cierto? Yo no voy a saber si se puede obtener una pureza del 100%, si la calidad del producto es buena, si la cantidad que produce también es buena, porque recordemos que también se produce leche al mismo tiempo. Entonces, se tienen que evaluar todos esos parámetros, ¿listo? Y entonces, se puede considerar si la especie es o no es óptima para ese proceso de producción de alguna proteína de interés. En relación a toda la explicación, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, chicos. Bueno, entonces vamos a hacer una